Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del Seminario de Inglés Técnico. En esta clase trabajaremos la temática de la voz pasiva en inglés comparándola con su uso en español. Enfocándonos en ejemplos relevantes para la carrera de odontología, comprenderán las sutilezas de esta estructura gramatical y su aplicación en contextos profesionales. Empecemos revisando algunas ideas que vimos cuando analizamos los verbos y las oraciones en las primeras unidades de este seminario. La secuencia básica en oraciones afirmativas y negativas. Por ejemplo, en inglés, la estructura típica para oraciones afirmativas y negativas sigue este patrón. Sujeto, la persona o cosa de la que se habla. Verbo, la acción o estado del sujeto o cosa. Objeto, objetos, se refiere a la persona o objeto que recibe la acción del verbo. Y también tenemos un complemento, que es información adicional sobre el sujeto, verbo u objeto. Y opcionalmente podríamos tener circunstanciales que dan detalles sobre el tiempo, lugar o modo de la acción. ¿Cómo se construyen las oraciones en voz activa? Siguen el siguiente patrón, es similar al que acabamos de mencionar. El sujeto agente, la persona o cosa que realiza la acción. El verbo, que es la acción, que es el acto o estado que lleva a cabo el sujeto. Y el objeto paciente, que es la persona o cosa que recibe la acción del verbo. Un ejemplo de oración en voz activa sería The dentist examined the patient. Fíjense el orden sujeto, verbo, objeto. Y la versión en español sería el odontólogo examinó al paciente. ¿Qué es la voz pasiva? En ambas lenguas la voz pasiva permite enfatizar el objeto de la acción. En inglés la voz pasiva se construye utilizando el verbo auxiliar to be. Recordemos que el verbo to be tiene dos significados posibles, ser o estar, seguido del participio pasado del verbo principal. ¿Cómo sería una oración en voz pasiva? Se construye de la siguiente manera. El objeto deviene el sujeto de la oración. Luego el verbo auxiliar to be, ser o estar en el tiempo correspondiente. El participio pasado del verbo principal, que es la forma que indica la acción realizada, y el sujeto agente, que es la persona o cosa que realiza la acción. Opcionalmente puede estar introducido por la partícula by. Veamos ahora un ejemplo de la estructura en voz pasiva. The patient was examined by the dentist. Vemos el nuevo orden, objeto, verbo en voz pasiva, sujeto, cuya versión en español es el paciente fue examinado por el odontólogo. ¿Cómo realizamos la transformación de la voz activa, fíjense, orden, sujeto, verbo, objeto, a la voz pasiva, objeto, verbo pasiva, sujeto? La primera transformación es que el objeto de la voz activa deviene el sujeto de la voz pasiva. El sujeto de la voz activa deviene el objeto de la voz pasiva, que generalmente es introducido por la partícula by, y el verbo de la voz activa pasa a ser el verbo de la voz pasiva según la siguiente fórmula. El verbo to be, que va a estar conjugado en el tiempo verbal en que se encuentra el verbo principal en la voz activa, seguido del participio pasado del verbo principal de la voz activa. Veamos algunos ejemplos. The X-ray was taken of the patient's teeth. La versión en español sería la radiografía fue tomada de las piezas dentarias del paciente. Veamos otro ejemplo. The tooth was extracted by the dentist. La pieza dentaria fue extraída por el odontólogo. Las oraciones en voz pasiva también se pueden presentar en forma negativa, como en el siguiente ejemplo. Fíjense cómo se estructura la oración negativa. The patient was not examined. Se niega el verbo auxiliar to be. En este caso está en su forma larga. Recuerden que tiene dos formas, forma larga was not, forma corta wasn't, que también es posible. Y la versión en español de esta frase es el paciente no fue examinado. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo estructuramos las preguntas en voz pasiva? Simple inversión. El verbo to be, auxiliar de la voz pasiva, va a pasar a posición inicial, como en el siguiente caso. Was the patient examined? La versión en español sería ¿fue examinado el paciente? La estructura básica de la oración en voz pasiva
es, como dijimos, el objeto devenido sujeto, el verbo auxiliar to be, que va a estar en el tiempo verbal correspondiente al verbo principal en la voz activa, el participio pasado del verbo principal de la voz activa y el sujeto de la activa que deviene el objeto de la voz pasiva. Recuerden, la voz pasiva se utiliza para enfatizar el objeto de la acción o cuando el sujeto agente es desconocido o no es importante. También se utiliza como una herramienta valiosa para variar la estructura de las oraciones y hacer su comunicación más precisa. Practiquen la construcción de oraciones en voz pasiva para mejorar su dominio del inglés técnico. Una vez más, gracias por ver nuestros videos.